Hola chicas, bien, en esta oportunidad vamos a ver un camisolín, ¿sí? Un camisolín con la parte de arriba de una puntilla elastizada, ¿sí? Y la parte de abajo podemos utilizar raso, obviamente siempre raso de lencería, modal, un algodón finito, ¿sí? Alguna tela liviana. Bien, yo voy a ir marcando punto por punto, ¿sí? De la manera que vamos a realizar la estructura. Si quieren ir tomando nota de cada paso que voy diciendo, para después dejarlo escrito y que quede anotado cómo realizarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es eliminar la pinza de la espalda, ¿sí? La pinza de la espalda de la moldería, lo que yo voy a hacer es borrarla. Yo siempre les digo que no recomiendo borrar del todo una estructura en la moldería, principalmente porque si yo cometo un error y no me doy cuenta, después tengo que volver a la base original, ya perdí la guía. Entonces lo marco pespunteado, o sea, lo borro de a pedacitos. De esta manera en la moldería yo sé que sirve de guía pero que no se corta. O sea, que está ahí pero que no me sirve. Bien, yo acá tengo dibujado ya la espalda y la delantera en la base de lencería, que ya vimos la estructura en el video anterior. Bien, lo primero que hago es eliminar la pinza de la espalda. Segundo punto, se recomienda una puntilla entre 12 y 15 centímetros. Para esto yo tengo que tener en vista o por lo menos saber qué puntilla voy a utilizar. Les recomiendo entre esa medida porque una puntilla más grande tiene ciertas modificaciones en la moldería, por eso no la recomiendo para este modelo. Y más chiquita no alcanza a cubrir el pecho, entonces tampoco nos serviría. Medimos nuestro contorno de pecho y le restamos el 10%. A esa medida la vamos a llamar nuestra nueva medida. Entonces, yo en mi caso tengo 90 centímetros de contorno de pecho, le saco el 10%, me da 81. ¿Sí? Esta va a ser mi medida nueva. Yo la dejo anotada. Bien, ahora lo que tengo que hacer es medir el contorno de pecho en el molde, luego a esa medida restarle mi nuevo contorno de pecho para luego dividirlo en 4. Bien, lo primero que voy a hacer es medir el contorno de pecho. ¿Dónde lo mido el contorno de pecho en el molde? Sobre la línea de la punta de busto que coincide con la punta de sisa. Entonces me ubico en el centro hasta la punta de la sisa, corro la regla yo para ahorrarme de hacer la cuenta, apoyo la medida de acá, la apoyo sobre el otro extremo y mido cuánto tengo contorno de pecho. En mi caso, la moldería de lencería ya viene con flojedad porque está hecha en tela plana, ¿sí? Entonces a mí me va a dar una medida más grande. Por ejemplo, en mi caso, a mí me da 91 centímetros, 101 centímetros el contorno de pecho, ¿sí? Me da 50,5, esto que es la mitad, le tengo que sumar mi otra mitad, me da 101. Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es 101 menos 81 centímetros, ¿sí? Contorno del molde menos mi nuevo contorno real. Eso me da 20 centímetros de diferencia. Esos 20 centímetros yo los voy a dividir en 4. ¿Por qué en 4? Porque yo trabajo con cuartas partes. Siempre en la moldería tengo que dividir en 4 para poder quitar en el molde de manera proporcional en todo el contorno. Dividido 4. Eso me da 5. ¿Sí? 5 centímetros es lo que yo le voy a sacar a cada parte del molde. Bien, ¿cómo le voy a sacar esos 5 centímetros? Seguramente a muchos les va a dar una medida más grande, capaz que en vez de darle 5 le da 7, le da 8, le da 10 centímetros. Bien, yo en los centros puedo quitar, ¿sí? Puedo quitar recorrido, pero tengo un tope de medida. ¿Por qué? Porque si yo quito mucha medida del centro, lo que hago es desplazar la pinza de busto. Vamos a suponer que yo acá saco 5 centímetros, fíjense que me queda la línea muy cerca de la pinza de busto, entonces me va a quedar la pinza de busto muy chiquitita. Entonces por eso yo tengo un tope. ¿Cuál es el tope? 1,5. Yo voy a medir del centro 1,5 y voy a realizar una línea. Una línea. ¿Sí? Bien, ahora la línea anterior de mi molde yo la voy a marcar pespunteada porque ya no me sirve. Lo mismo paso a hacer en la espalda. Mido 1,5 y la línea anterior la voy a marcar pespunteada.
Bien, ahora de esos 5 centímetros yo tengo que quitar 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de este lado. Bien, de esos 5 centímetros me falta quitar 3,5 porque ya quité 1,5. Esos 3,5 yo lo voy a sacar sobre la sisa, voy a medir 3,5 de un lado y mido 3,5 del otro. Bien, ahora tengo que continuar la línea, pero no voy a continuar la línea del entalle. Lo que yo voy a hacer es continuar una línea recta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir desde la línea nueva que yo tengo que hacer al centro. Voy a volver a repetir la misma medida hacia abajo para poder hacer una línea recta. De esta manera. Esta ya no me sirve. Lo mismo hago en la espalda. Mido desde el centro a la medida nueva, vuelvo a medir lo mismo y trazo una línea nueva. Vuelvo a medir lo mismo para que a mí me quede un rectángulo, ¿sí? Me quede un rectángulo parejito. Y mido tanto la espalda como la delantera de manera separada porque no tienen el mismo contorno. Bien. Medir contorno de pecho, bien. Ese resultado es el que va a quedar a restar en el molde de cada costado. Eso es lo que acabamos de hacer. Ubicamos el ancho de la puntilla, dibujándola en el molde, midiendo de manera industrial 8 centímetros hacia arriba, partiendo de la pinza de busto, para luego ubicar los centímetros restantes hacia abajo. ¿Qué quiere decir? De manera industrial 8 centímetros hacia arriba, ¿sí? Es una medida estándar que yo le llamo, ¿sí? Por lo general en la moldería es esa la medida que se da hacia arriba. Más o menos sí lo puedo modificar. Yo lo que hago siempre es darle una guía como para que ustedes tengan una base, ¿sí? Después del día de mañana ustedes le quieren dar menos, le dan menos, le quieren dar más, le dan más, ¿sí? Es una medida estándar. Entonces, desde la punta de busto voy a medir hacia arriba 8 centímetros, ¿sí? Y voy a realizar una línea recta. ¿Cómo hago para realizar una línea recta? Desde la línea de cintura, que es la línea que yo tengo horizontal, voy a medir cuánto tengo, vuelvo a medir lo mismo y trazo una línea recta. De esta manera, ¿sí? Ahora, la misma medida que yo tengo de acá a acá, la voy a volver a repetir en la espalda. Lo mido 2 o 3 veces para que la línea me quede derecha, ¿no es cierto? Y trazo la línea en la espalda, de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta línea de acá arriba lo que va a hacer es el borde de la puntilla. Bien, yo medí 8 centímetros hacia arriba, ¿sí? Si yo utilizo una puntilla de 12, lo que voy a medir son 4 centímetros para abajo, ¿sí? Si utilizo una puntilla de 15 centímetros, voy a medir 7 centímetros hacia abajo. Entonces, dependiendo de la puntilla que vaya a utilizar, mido, vamos a poner por ejemplo 4 centímetros, 5 centímetros mido. Ahora mido desde la nueva línea a la cintura, vuelvo a medir lo mismo y trazo el rectángulo. Lo mismo, mido hacia arriba en la espalda, la misma medida que yo medí en la delantera, y lo ubico de esta manera en la espalda. Entonces ya tenemos el ancho de la puntilla dibujado en el molde. Bien, sobre el lateral, en la sisa, tanto espalda como delantera, bajo 2 centímetros y damos forma. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la línea del costado, que es esta que tengo acá, ¿no es cierto? Esta es mi línea de lateral. Y esta es la línea de arriba, entonces yo tengo el escote de arriba y la línea del lateral. Lo mismo pasa acá en la espalda, ¿sí? Tengo estas dos líneas que se unen en este punto. Ahora lo que yo voy a hacer de este vértice, bajo 2 centímetros y le doy forma, ¿sí? Aquellas que tengan la regla curva, lo que van a hacer es darle una formita de esta manera, ¿sí?
en la delantera. En la espalda todavía no voy a hacer nada. Entonces en la delantera marco como si fuera esta curvita, que es para darle en la parte de la sisa como si fuera una bajadita, como para que no quede tan cuadrada. Bien. Sobre la línea de bajo busto en el lateral, entallar 1,5. Sobre la pinza delantera, entallar 1 centímetro de cada lado y lo perdemos en la punta del busto. Bien. ¿Qué quiere decir? Lateral y lateral. Lo que voy a hacer es entrar 1,5 de cada lado, ¿sí? Y en la pinza delantera, en el bajo busto, que vendría a ser la línea de abajo, voy a marcar 1 centímetro de cada lado, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, me conviene con la regla curva larga y si no, a mano alzada, le doy como si fuera una formita suavecita de esta manera. En la parte de adentro de la pinza utilizo la regla chiquitita o a mano alzada y hago esta forma que queda como si fuera, fíjense, redondeada, ¿sí? Queda como una pancita así, que es para darle un mejor entalle en la parte del pecho. Lo mismo paso a hacer en la espalda. De esta manera marqué el entalle de los dos laterales. Bien, en el centro de la espalda bajamos 3,5 para dar una mejor forma. Por eso yo les decía que la espalda todavía no la hagan. Entonces, del centro de la espalda miden hacia abajo 3,5. Y ahora con la regla curva larga o a mano alzada lo que hacen es darle como si fuera una pequeña bajadita, ¿ven? A la espalda, como para que quede con una formita más linda. Bien. Medir el largo total del camisolín y ubicarlo en el molde, ¿sí? Recuerden, videos anteriores, cómo se tomaba la medida, ¿sí? Yo tengo que pararme detrás del lóbulo de la oreja, tocando el hombro, apoyo el centímetro, mido, redondeo, contorneo el pecho, continúo y defino el largo total de mi camisolín. Como lo paso al molde, me paso en la punta de la unión del cuello y del hombro, mido el largo total, ¿sí? Una vez que tengo marcado el largo total del camisolín, lo que hago es medir desde esa marquita a la cintura, vuelvo a medir lo mismo, trazo una línea. La misma referencia que yo tengo del largo de la delantera hacia la cintura, la voy a pasar a la espalda, ¿sí? Vamos a suponer que yo mido el largo total del camisolín. De la marca nueva a la línea de la cintura me da 45 centímetros. Esos 45 centímetros los paso a medir en la espalda, ¿sí? Mido 45 centímetros y trazo una línea. Lo que yo nunca tengo que hacer es volver a medir, en vez de este punto, lo mido de este punto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Los torsos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque yo en el pecho tengo recorrido y en la espalda no. Entonces el torso de la delantera va a ser más largo que el de la espalda. Entonces, repito la medida y dibujo la línea total del largo del camisolín. Después, desde la línea de cintura, ubicar la línea de cadera a los 20 centímetros. Luego, continuar la línea de entalle que realizamos al principio. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo tengo el largo total definido, lo que voy a hacer es marcar la cadera en el dibujo. Entonces, de la línea de cintura voy a marcar a los 20 centímetros la altura de cadera. Si recuerden que esa es una medida general que dice que en todos los cuerpos, haciendo algunas excepciones obviamente, desde cintura a cadera tenemos 20 centímetros. Entonces, de la línea de cintura mido, bajo 20 centímetros, dibujo la línea de cadera. Cuando dice que continuamos la línea del entalle, quiere decir que la primera línea de entalle, que es la recta, lo que yo hago es continuarla hasta la altura de la cadera. Si es que no la continúe, si no la hice larga, apoyo la regla, continúo la medida hasta la altura de cadera. Bien. Medir el contorno de la cadera y sumarle 8 centímetros. Flojera estándar, controlar si nos gusta.
¿sí? Así que con 1 centímetro yo me voy a pasar a medir la altura de cadera, ¿sí? Recuerden que la altura de cadera es la parte más alta de la cola. A esa medida vamos a suponer que a mí me da 100 centímetros. A esa medida le voy a sumar 8 centímetros. Me va a dar 108. Esos 108 centímetros yo me los voy a apoyar en la cadera, ¿sí? Voy a agarrar el centímetro a los 108 centímetros en mi caso y me voy a fijar si esa flojedad me gusta, ¿sí? Es una flojedad chiquita, no es muy grande. Si esa flojedad me gusta, se la dejo. Si esa flojedad a mí no me gusta, lo que hago es, con el centímetro midiéndome, le aumento un poco más la flojedad, hasta la medida que a mí me guste. ¿Sí? Recuerden que eso va en EVA-C, por eso no nos conviene darle una flojedad exagerada, porque si no nos va a quedar tipo con vuelo abajo, que no es realmente lo que se utiliza o se ve en camisolín. Entonces, bien, vamos a suponer que esa medida a mí me gusta, o no, o tengo otra medida, yo lo dejo anotado, ¿sí? Medida de cadera con flojedad, tal medida. Bien, ahora lo que yo voy a pasar a hacer es medir cadera en el molde, restar mi nueva cadera con flojedad y el resultado lo dividimos en 4, ¿sí? Siempre la cuenta que yo hago es la misma, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es medir el contorno de cadera del molde, espalda, le sumo delantera, lo multiplico por 2 porque acá tengo la mitad. Bien, vamos a suponer que a mí la cadera ahora en este caso nos va a dar negativo porque el molde es más chico que nuestra cadera real, a diferencia del pecho que era más grande el molde. Bien, vamos a suponer que a mí la cadera acá me da 90, ¿sí? La cadera en el molde. Y ahora, mi cadera real, vamos a suponer que yo quiero 110, ¿sí? Entonces, me da 110. ¿Sí? Tengo una diferencia de 20 centímetros, que a mí me faltan 20 centímetros. Esos 20 centímetros lo divido en 4, me va a dar 5. ¿Sí? Esos 5 centímetros yo se los voy a pasar a agregar al lateral. Entonces, en este punto que yo tengo acá, que es la cadera, le voy a pasar a agregar 5 centímetros de cada lado, ¿sí? Si yo soy una persona muy caderona, seguramente estas líneas o se van a chocar o se van a cruzar. No se preocupen, no pasa nada, ahora voy a explicar cómo podemos suavizar esa curva. Bien, ya tenemos entonces la medida marcada. Dibujamos en el lateral de la falda, controlar el EVA-C. Bien, ¿qué quiere decir? Que yo, desde el bajo busto, que vendría a ser esta línea de acá, que es donde termina la puntilla, voy a apoyar la regla y voy a medir esta coordenada de acá con la medida de cadera. Y voy a realizar una línea, que esa línea va a continuar hasta el largo total, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea se va a seguir abriendo, ¿sí? Porque la regla va a ser esto y se va a seguir abriendo. Por eso, si yo soy muy caderona, seguramente abajo se me va a seguir ampliando y no es lo que nosotros queremos. Bien, lo mismo hago del otro lado, ¿sí? Medimos de esta manera el largo total. Bien, ahora vamos a definir el largo con respecto al EVA-C. Bien, vamos a suponer que yo continúo acá la línea, ¿sí? Si yo fuera una persona caderona, seguramente esto me pasaría así, ¿sí? Que se abre, se abre, se abre. Yo lo que puedo hacer es, a partir de la línea de cadera donde yo le di la flojedad, lo que voy a hacer es no hacer una línea recta, porque si no el camisolín iría así y después bajaría en picada, no quedaría bien. Pero sí lo que hago es suavizar un poquito, como que quitarle un poquito la curva, de esta manera. ¿Ven que queda como una formita? No es que queda recto. Entonces de esta manera lo que hago es no seguir aumentando la medida del EVA-C. Si yo veo que no tengo mucha cadera y la línea no se abre demasiado, lo dejo así directamente. Esta es la manera de corregirlo cuando a mí no me gusta el EVA-C que está tomando en la parte de abajo. Bien, una vez que terminamos ahí, fíjense que acá queda, acá porque lo suavicé, pero si yo continúo la línea de esta manera, ¿sí? Queda como si fuera una punta. Si yo lo confecciono de esa manera, cuando lo vaya a cortar y armar, me va a hacer un defecto, ¿sí? Va a quedar como si fuera puntudo en la parte de abajo.
La manera de corrección, tanto en el camisolín como en cualquier falda que yo vaya a hacer con Evasé, es la siguiente. Voy a subir desde la punta, entre 1 centímetro, 2 centímetros, hasta 3 centímetros puedo subir, ¿sí? A mayor sea el pico, a mayor sea el Evasé, mayor es la medida que yo voy a tener que levantar. Entonces, en este caso subo 2 centímetros y lo que hago es con la curva larga o a mano alzada, voy a hacer esta curvita de esta manera. Ahí, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, pero yo no quiero que me quede como si fuera una pancita en el molde. Quédense tranquila que con la referencia que yo les acabo de pasar, no es que les va a quedar bombé la parte del dobladillo. Va a quedar casi imperceptible, no se va a poder ver. Bien, tenemos el Evasé, tenemos el lateral, ya tenemos la definición de la parte de arriba de la puntilla. Lo último que nos queda anotar antes de desglosar el molde para poder cortar es medir el bretel y hacer una corrección abajo en el entalle. Entonces, ¿cómo mido el bretel? Desde el borde hacia el hombro mido, desde el borde hacia el hombro mido. Entonces, este más este lo dejo anotado en el molde, ¿sí? Pongo bretel, tanto, para después no olvidarme al momento de confeccionar. Entonces, esa medida que yo voy a tener acá, cuando esto se cierre, lo que yo voy a tener que hacer al momento de confeccionarlo es estirarlo para que llegue a este extremo. ¿Qué quiere decir? Que la parte del encaje va a quedar más chiquita que la parte de abajo del camisolín. Pero no se preocupen porque en realidad yo lo que voy a hacer es aprovechar la elasticidad de la parte de arriba para hacerlo llegar hasta este extremo, ¿sí? Para poder darle, digamos que la forma que ajuste la parte del bajo pecho. Bien, de esta manera ya queda terminado nuestro camisolín.